Muy bien. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? ¿No? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí se escucha. Muy bien. Sí se escucha. Voy a compartir la pantalla y me confirman también para ver si se está viendo lo que voy a compartirles. Sí, se puede ver. Ya, muy bien. Sí se puede. Entonces vamos a comenzar esta clase viendo un poquito, ¿no?, lo que hemos visto el día de ayer, que hemos tenido algunos inconvenientes. Entonces, solamente a modo de aclarar lo que vamos a ver en la asignatura y las fechas importantes que vamos a ir teniendo, ¿no? Entonces, como ya habíamos comentado, las clases son en realidad 21 sesiones, que son 7 semanas, que ha comenzado el día de ayer y va a terminar el día 4 de agosto, ¿no? Nuestro horario lunes, miércoles y viernes de 8 a 9:30. Las evaluaciones importantes, que son 3. Primer parcial sobre 30%, segundo parcial sobre 30% también y un examen final sobre el 40%. Estas evaluaciones que van a dar son de manera presencial. Ustedes van a ir a la facultad el día que en la hora que se les designe, para que puedan rendir su prueba en las fechas que están aquí anotadas, ¿no? El primer parcial deben de presentarse el 7 de julio, para el segundo parcial deben de presentarse el 28 de julio y para el examen final deben de presentarse el 4 de agosto. Asimismo, para las evaluaciones, los temas que van a ser contemplados, que están en el programa analítico, que ya está también, ¿no?, en la plataforma de Classroom, son para el primer parcial el tema 1, 2 y 3, solamente esos 3 temas. Para el segundo parcial son los temas 4, 5 y 6, solamente esos temas. Y en el examen final, que son ya de todo lo que se va a avanzar durante este periodo, ¿verdad? Que serían el tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se han visto primer, segundo parcial, y un tema adicional, ¿no?, que se va a llevar en la última semana de este curso. Entonces, como les digo, el primer parcial 30%, segundo parcial 30%, examen final 40%, que hacen un total de 100% para su nota de ingreso a la facultad. Para que ustedes ingresen, es decir, ustedes van a ingresar siempre y cuando tengan una nota de 51 o más. En el caso de que tengan una nota menor a 51, es prácticamente una reprobación, ¿no? Entre las referencias que tenemos para la asignatura, tenemos 3 que están en el programa analítico, pero como referencia principal para este curso, pues vamos a utilizar el primer texto, ¿no?, que está en la bibliografía, que les he puesto en el programa analítico, que les he compartido en la plataforma de Classroom, ¿no? Entonces, que es el de matemática simplificada, y ahí ya lo van a poder ver. De dónde vamos a ver la mayor cantidad de teoría. En realidad vamos a basarnos en eso, los ejercicios que vamos a resolver y ejemplos y demás, vamos a verlo netamente de eso. ¿Por qué? Porque son demasiadas unidades temáticas y intentar ver otras bibliografías adicionales nos llevaría un poquito más de tiempo, ¿no? Solamente tenemos 7 semanas. Bien. Yo creo que respecto a esto no tenemos ninguna duda, ya que también el día de ayer lo hemos hablado. Entonces, el primer tema que tenemos en el programa analítico son operaciones fundamentales de la aritmética y divisibilidad, ¿no? Como ayer ya habíamos recordado algunas cosas, entonces solamente para que quede nuevamente grabado vamos a volver a verlo, ¿no? Entonces, el subtema del tema 1, que es criterios de divisibilidad y números primos, además de descomposición en factores primos, lo vamos a ver en esta clase, ¿ya? Entonces, a modo de recordar, ¿no?,
cuando tenemos nosotros un cociente o una división, ¿cuáles son las partes importantes que tenemos aquí, que tenemos que reconocer? Por ejemplo, en este ejemplo hemos puesto 88 dividido entre 3. ¿A cuánto nos da? A 29. Pero tenemos un resto, ¿no? Entonces, el 88 en esta expresión es el dividendo. El 3, ¿qué es? El divisor. El 29, ¿qué es? Es el cociente. Y el 1, ¿qué es? El resto o residuo. De esto, recordemos que tenemos una ecuación importante, que es que, por ejemplo, para este caso, ¿qué tendríamos? Tenemos que el valor 88 va a ser igual a ¿qué? 88 no es más que la multiplicación de 3 por 29 y añadido el 1. Es decir, 88 no es más que 3 multiplicado por 29 y sumado 1. ¿Qué quiere decir? Que siempre, cuando tengamos un cociente, se va a cumplir esta ecuación, que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo o resto. Entonces, esta parte quiero que no lo olviden porque también nos va a servir cuando estemos viendo lo que es división de polinomios, que vamos a expresarlo en esta manera, como esta ecuación. Que es también algunas definiciones que habíamos dado. Las vamos a anotar nuevamente para que quede en la grabación. Entonces, ¿qué? La primera definición era la definición de divisibilidad entre dos números, ¿no? Entonces, esta primera parte que les estoy presentando solo es a modo de recuerdo. Lo que vamos a ver que va a ser concerniente a lo que ya es el avance temático va a ser desde que empecemos criterios de divisibilidad, ¿no? Que más adelantecito ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para la primera definición, entonces nosotros vamos a considerar dos números. Entonces, si nosotros tenemos dos números A y B, enteros, entonces vamos a decir que entonces vamos a decir que A va a ser divisible por el número B, es decir, que el entero A cuando va a cumplir ¿qué? Por ejemplo, en aquí arriba, en este ejemplo, tenemos un cociente, 88 dividido entre 3. 88 es divisible entre 3. Podemos decir que sí, que no. Bien, entonces, vamos a decir que dos números enteros, A y B, es decir, tenemos dos números enteros A y B. Entonces, vamos a decir que el número A va a ser divisible por el número B si el resto de la operación A dividido entre B va a ser 0, ¿no? Y si tenemos ese caso, entonces vamos a decir que el entero B es un divisor de A. Entonces, como ejemplo en el anterior,
¿Qué tenemos? Tenemos 88 dividido entre 3. Entonces, podemos preguntarnos, ¿88 es divisible entre 3? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resto o residuo de la división de la operación 88 entre 3 no es 0, sino que es 1. Otro ejemplo. 88 será divisible entre 2. Sí, Sí, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es sí. Porque 88 dividido entre 2 nos va a dar un resto 0, ¿no? Entonces, ahí muy fácil es todo lo que ustedes han visto. Bien, continuamos con otra definición. Entonces, vamos a ver ahorita la definición de un múltiplo de un número, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo de este modo. Si nosotros tenemos un número dado, entonces el múltiplo de ese número, de cualquier número, va a ser otro número. Entonces va a ser aquel número Entonces, un múltiplo de un número va a ser otro número tal que lo va a contener una cantidad exacta de veces. Una cantidad exacta de veces, es decir, un número natural de veces. Por ejemplo, el 80. 80 es múltiplo de 4. 80 es múltiplo de 4. Sí. ¿Por qué? Considerando la definición que hemos dado. ¿Cuántas veces 4 hay en 80? 20. 20 veces 4, ¿no? Entonces, 20 veces 4 tenemos en 80, entonces 80 es múltiplo de 4. Del mismo modo, podemos darnos una infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 55. 55 es múltiplo de 11. ¿Por qué? ¿Cuántas veces 11 hay en 55? 5. 5, ¿no? Entonces, simplemente tenemos esa definición para múltiplo. Entonces, para cualquier número, nosotros podemos tener una cantidad infinita de múltiplos de un número dado, ¿no? Simplemente es multiplicar por un número natural a ese número. Entonces, múltiplo, simplemente multiplicar por un número natural. Y obtenemos infinitos.
Entonces, ahorita ya hemos visto, ¿no? Arriba cuando tenemos divisibilidad, cuando decimos que un número es divisor de otro, y eso nos permite considerar también la siguiente definición, la definición de número compuesto. Entonces, vamos a decir un número va a ser un número compuesto si va a cumplir ¿qué? Entonces, un número va a ser un número compuesto si, además de ser divisible entre él y la unidad, lo va a hacer también entre otro factor. ¿Ya? Entonces, un número compuesto, en realidad todos los números tienen como divisor al 1, que es la unidad, y tienen como divisor a él mismo, ¿no? Porque dividiendo un número entre sí mismo nos da el resto 0, dividiendo un número entre 1, es decir, entre la unidad también nos da 0, por tanto, el mismo número y la unidad son divisores de cualquier número, ¿no? Cualquier número dado. Entonces, si este número, además de cumplir esa condición, cumple que tiene otro divisor aparte de él y de la unidad, entonces ese número es un número compuesto, ¿ya? Por ejemplo, el número 22. El número 22, ¿es un número compuesto? ¿Sí o no? Sí. Porque, ¿cuáles son los divisores El del 11 y el 22? 2. El 1, el 11, el mismo 22, el 2, ¿verdad? Entonces, tenemos que, aparte de tener al 1 y al 22 como divisores, tiene a otros más que son diferentes de esos dos. Por eso ese número, el 22, es un número compuesto. El número 11, ¿es compuesto o no es compuesto? No es compuesto. No es compuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tiene como divisores solamente a la unidad, es decir, a 1 y a él mismo. ¿No? Entonces, sí podemos irnos dando una cantidad de ejemplos, ¿no? Pero como estamos viendo, solamente es un recordatorio que nos va a permitir refrescar un poco la memoria de algunas cosas que debemos saber antes de ingresar a lo que queremos ver. Bien, hasta aquí es solamente recordatorio. Ahora sí, ingresamos a lo que es la primera parte del tema que queremos ver. Entonces, ¿cuál era el primer subtema? Entonces, vamos a ver eso, que son los criterios de divisibilidad.
Bien, para los criterios de divisibilidad, ¿en qué nos va a servir más que todo esto? Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto aquí atrás, nos hemos dado algunos números y queríamos verificar sus divisores, ¿no? Entonces, hemos visto como hemos aprendido nomás, ¿no? Pero hay diferentes técnicas, diferentes criterios en este caso, que nos van a permitir identificar cuando un número, o reconocer, ¿no? Cuando un número es divisible entre ciertas cantidades. Por ejemplo, vamos a ver los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 4, 6 y diferentes otros números. Y vamos a identificar qué patrones deben de tener estos números para ser divisibles entre ciertos números, ¿no? Entonces, vamos a ver un criterio de divisibilidad para el número 2, por ejemplo. ¿Qué tienen que cumplir? Aquellos números que van a ser divisibles por 2. Para el criterio de divisibilidad entre 3, lo mismo. ¿Qué tipo de número, qué tipo de dígitos van a componer aquel número que va a ser divisible entre 3? Y así sucesivamente con algunos ejemplos. Obviamente no vamos a ver los diferentes, muchos números que tienen diferentes criterios, ¿no? Entonces vamos a ver solamente algunos, pero que sirven mucho para cuando nosotros estemos realizando algunos ejercicios. Entonces, el primer criterio que vamos a ver. Entonces vamos a empezar por el más fácil, ¿no? El criterio de divisibilidad entre 2. Entonces, cuando un número dado va a ser divisible entre 2, es decir, cuando 2 va a ser el divisor de un número dado. Entonces, para esto, el número tiene que cumplir lo siguiente. Simplemente que el número termine en 2, 4, 6, 8 o que termine en 0. Entonces, vamos a anotarlo aquí. ¿Qué va a cumplir? ¿Qué debe de cumplir? Entonces lo podemos anotar así. Ya, entonces, para que un número sea divisible entre 2 o que 2 sea un divisor de ese número tiene que tener como último dígito el número 2 o el número 4 o el número 6 o el número 8 o el número 0. Entonces, aquí es fácil darse una infinidad de ejemplos. Tenemos un número de una cifra, puede ser el 8, que es cualquiera de estos. El 5000, puede ser el 3002, etcétera, ¿no? Tenemos una infinidad de ejemplos. Solamente tenemos que tener en cuenta que el número termina en 2, 4, 6 u 8 o 0, ¿no? Entonces sí tenemos eso. Estos números son los números pares. Entonces el primer criterio, que es el más simple de todos. El segundo criterio, el criterio de divisibilidad
del 3. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un número dado para ser divisible entre 3? Entonces, a partir de aquí, yo ya no voy a ir anotando. Para tener como divisor al 3, un número debe de tener como último dígito, como suma de dígitos. Ya no voy a anotar así, ¿no? Entonces, voy a anotar directamente las condiciones que debe de cumplir un número dado, ¿ya? Entonces, vuelvo a recalcar. De aquí en adelante, yo no voy a anotar la primera parte como he anotado en este primer criterio, ¿no? Entonces, voy a dar directamente la condición que debe de cumplir un número dado para ser divisible entre 3. Entonces, aquí cito, lo voy a poner tal vez como condición. ¿Qué condición debe de cumplir? Que la suma de dígitos de ese número que quiero saber si es o no múltiplo de 3, perdón, que sea divisible entre 3, entonces la suma de dígitos de ese número dado debe ser múltiplo de 3. Bien, entonces, para que un número sea divisible entre 3, yo me fijo en sus dígitos. Agarro esos dígitos, los sumo, y si sumando me da un múltiplo de 3, entonces ese número es divisible entre 3. Por ejemplo, el número, lo que tienen en su texto, el número 486, ¿será divisible entre 3? Sí. Verificamos, ¿no? Entonces vamos a ver, agarramos sus dígitos, que son el 4, lo sumamos a eso el 8 y a eso lo sumamos el 6. ¿Cuánto sale eso? 6 más 4, 10, 18. 18 es un múltiplo de 3, sí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que 486 es divisible entre 3. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, no sé, tenemos números muy grandes? Y cuando son números pequeños, obviamente, podemos darnos cuenta de algún modo que es múltiplo de algún número, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos este número, digamos, ¿será múltiplo de 3? ¿Qué tenemos que hacer? Para verificar que sea múltiplo de 3, ¿qué condición debe cumplir? Sumando sus dígitos de este número, tenemos que tener que sea múltiplo de 3. Entonces, agarramos sus dígitos. 2, le sumamos el 0, le sumamos el 9, le sumamos el 0, le sumamos el 9, le sumamos el 0, le sumamos el 8, le sumamos el 8, y tenemos ¿cuánto? 36. 36 es múltiplo de 3. Sí. ¿Sí? Por tanto, este número había sido divisible entre 3.
Entonces, hasta aquí tenemos ya 2 criterios planteados. Ahora vamos a ver otro criterio para reconocer cuando un número es divisible entre 4 en este caso. Estamos anotando. Entonces, ¿qué condición va a tener que cumplir un número dado para ser divisible entre 4? Entonces, la condición para este caso es que nos vamos a tener que fijar nosotros en los 2 últimos dígitos del número dado. Entonces, vamos a ver, agarramos los 2 últimos dígitos de cualquier número y verificamos si esos 2 dígitos son ceros o si esos 2 dígitos son múltiplos de 4, entonces ese número va a ser divisible entre 4. Entonces, la condición vamos a anotarlo de la siguiente manera. Entonces, para nosotros ver que un número es divisible, si un número es divisible entre 4 o es múltiplo de 4, simplemente verificamos eso. ¿No? Por ejemplo, 612 será múltiplo de, perdón, será un número divisible entre 4 o igual el múltiplo de 4, que sería lo mismo. Sí. Sí, ¿no? Simplemente verificamos, agarramos los 2 últimos dígitos y vemos, ¿no? Que es múltiplo de 4, por tanto, ese número sí es divisible entre 4 o múltiplo de 4. Entonces, hasta aquí estamos viendo que está resultando fácil, ¿no? Reconocer la divisibilidad entre diferentes números. Entonces, aquí vamos a ver ahora el criterio para el número, para cuando un número es divisible entre 5. Entonces, ¿cuándo un número va a ser divisible entre 5? Ese es uno de los también fáciles de reconocer. Simplemente nos vamos a fijar en el último dígito del número. Si este número va a ser 5 o 0, el número va a ser divisible entre 5 o múltiplo de 5. ¿No? Entonces, la condición simplemente es que el último dígito es 0 o 5. Ejemplo, el 25, el 100, 50, etcétera, ¿no? Tenemos infinidad de ejemplos. Otro criterio de divisibilidad. A ver, en este criterio de divisibilidad vamos a ver que podemos conjuncionar criterios que ya hemos visto y que también nos pueden servir para ver divisibilidad de otros números más grandes que conforman divisibilidades, criterios de divisibilidad que ya hemos visto. Por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 6. Y entonces, ¿qué condición tiene que cumplir un número
para ser divisible entre 6 o ser múltiplo de 6. Entonces, la condición que va a tener que cumplir cierto número para ser divisible entre 6 o para ser múltiplo de 6 es simplemente que sea divisible al mismo tiempo por dos números. ¿Cuáles serán esos dos números? Que ya hemos visto esos criterios de divisibilidad. 6 es igual a ¿qué? A la multiplicación de ¿qué números? 2 por 3. 2 por 3, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar para ver el criterio de divisibilidad de 6. Entonces, la condición que debe de cumplir un número es el siguiente. El número debe de cumplir, a ver, ¿cómo lo vamos a anotar? Condición. Entonces, aquel número que al mismo tiempo, es decir, que sea divisible entre 3 y que también sea divisible entre 2, ese número va a ser divisible entre 6. Y entonces es la única condición que debe de cumplir el número. Por ejemplo, el número, aquí tienen igual en su texto. El número 9000, ¿es divisible entre 3? Sí. Sí, ¿no? Porque agarramos sus dígitos, los sumamos y tenemos 9. 9 es múltiplo de 3, sí. Por tanto, el número es divisible ¿el número es divisible entre 2? Sí. No. Sí. Sí, ¿no ve? Porque hemos dicho, todos los que son divisibles entre 2 son aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6 o que terminan en 8, ¿no? En cualquiera de esos números que terminen ya son. Entonces, en este caso, cumple, ¿no? Este número, 9000, es al mismo tiempo divisible entre 3 y entre 2. Entonces, este número es un número que puede dividirse entre 6 o múltiplo de 6, ¿no? Para el criterio de divisibilidad del número 7. ¿Qué tenemos? Entonces, si nosotros tenemos un número dado, ¿cómo vamos a darnos cuenta de que este número es o no es divisible entre 7 o múltiplo de 7? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el número y vamos a concentrarnos en su último dígito y los restantes de los dígitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a multiplicar por 2 al último dígito del número. ¿Ya? Y vamos a tener un resultado. Y a los otros dígitos restantes los vamos a restar. A los dígitos restantes le vamos a restar el número 10. A este resultado que tenemos, vamos a restarlo el número que teníamos antes y vamos a tener el resultado. A ver, se los voy a anotar mejor.
la condición que debe de cumplir para que un número sea divisible entre 7. ¿Cuál es? Entonces, agarramos el último dígito y lo multiplicamos por 2. Entonces, vamos a ver cómo se los anota. A ver, si multiplicamos por 2 al último dígito y este resultado lo vamos a restar a los dígitos que no hemos considerado, y si este va a ser 0 o va a ser un múltiplo de 7, entonces ese número es divisible entre 7. Entonces, anotamos así. Entonces, tenemos un número de una cantidad de dígitos. Agarramos el último dígito, lo multiplicamos entre 2. Tenemos un resultado. Este resultado vamos a restarle de aquel, de los dígitos que han sobrado, ¿no? Al sacar el último dígito. Y si este resultado nos va a dar 0 o nos va a dar un múltiplo de 7, entonces ese número va a ser divisible entre 7. Ejemplo. El que tienen en su texto puede ser. El 315. Entonces, ¿cómo vamos a saber si este número es o no divisible entre 7? Entonces, primero verificamos cuál es el último dígito, el 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos los dígitos que sobran quitándole el 5, es decir, 31, y a este le vamos a restar ¿quién? Le vamos a restar el último dígito multiplicado por 2. ¿Cuánto es el último dígito? 5. 5 multiplicado por 2, 10. ¿Cuánto nos da este resultado? 31 menos 10, 21. 21 es múltiplo de 7. Sí, ¿no? 7 por 3, 21. Por tanto, este número es divisible entre 7. Entonces, vuelvo a recalcar, cuando nosotros queremos verificar si un número es divisible o no entre 7, ¿qué hacemos? Agarramos el último dígito y considerando los dígitos que han sobrado, los anotamos. Los dígitos que han sobrado menos el último lo anotamos. A ese le restamos la multiplicación del último dígito por 2 y hacemos esa resta. Si ese resultado nos da que es 0 o es múltiplo de 7, entonces ese número es divisible entre 7. Entonces igual ahí podemos darnos
infinidad de ejemplos y ver si son o no son múltiplos de 7 o divisibles entre 7. Bien, para hacer un número divisible entre 8. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Cuando tenemos un número dado, entonces si los 3 últimos dígitos van a ser 0 o va a ser múltiplo de 8, entonces ese número va a ser divisible entre 8 o también múltiplo de 8. ¿No? Entonces, aquí también podemos considerar lo que ya hemos considerado para el caso de divisibilidad entre 6, por ejemplo, ¿no? Porque en este caso, 8 es igual a ¿qué? A la multiplicación de ¿qué números? 2 por 4. 2 por 4, ¿no? Y hemos visto la divisibilidad entre 2 y hemos visto la divisibilidad entre 4, ¿no? Entonces, aquí podemos decir también lo siguiente. Yo solo les voy a anotar una cosa, pero también podríamos haber considerado otra. Por ejemplo, podríamos haber considerado que un número va a ser divisible entre 8 si al mismo tiempo es divisible 3 veces entre 2, por ejemplo, ¿no ve? Porque 8 es igual a 2 por 2 por 2, ¿no ve? 3 veces. También 8 es igual a 4 por 2, entonces podía haber verificado primero la divisibilidad entre 4 y luego la divisibilidad entre 2. Entonces, si al mismo tiempo es divisible entre 4 y es divisible entre 2, también iba a ser divisible entre 8, ¿no? Entonces, así como les digo, ¿no? Para números más grandes podemos ver cómo está ese número compuesto, qué números multiplicando C nos dan ese número y ver si tenemos ya los criterios de divisibilidad de esos números en los cuales se descompone un número y de esa manera ir viendo, ¿no? Para números más mayores. Entonces, para la condición del 8, entonces vamos a fijar en lo siguiente. Nos vamos a fijar en sus últimos dígitos. ¿No? Entonces, vuelvo a recalcar, aquí, aparte de usar este criterio, podemos considerar los criterios de divisibilidad entre 2 y 4 y conjuncionarlos, ya que 8 es múltiplo de 2 y múltiplo de 4. Entonces, para no alargarnos un poquito más, voy a pasar directamente al siguiente criterio, porque ya hemos visto digamos, criterios de divisibilidad de 8, que es del 4 y el 2. Para el criterio de divisibilidad entre 9. Entonces, ¿qué condición debe de cumplir aquel número que es divisible entre 9 o que es múltiplo de 9? Entonces, simplemente vamos a agarrar todos los dígitos de ese número y los vamos a sumar y vamos a verificar si son múltiplos de 9. En este caso también podríamos haber considerado
lo que es el criterio de divisibilidad del 3, ¿no? Porque 9 es igual a 3 por 3. Entonces, la condición que vamos a anotar en este caso simplemente va a ser la siguiente. La suma de todos sus dígitos, suma de dígitos, eso, ¿no? Agarramos todos los dígitos de un cierto número dado y si esa suma nos va a salir múltiplo de 9, entonces ese número es divisible entre 9. El criterio de divisibilidad del 10. Entonces, este es también uno de los más fáciles, ¿no? ¿Cómo son aquellos números que van a ser divisibles entre 10? Que acaben en 0. Eso, ¿no? Es la única condición. ¿No? Y ahí también tenemos infinidad de ejemplos. A ver, antes de entrar al criterio de divisibilidad del 11, vamos a ver lo que es un poco la definición de valor absoluto. Bien, entonces antes de ver lo que es el criterio de divisibilidad del número 11, vamos a ver un poco, recordar para los que ya han visto la definición de valor absoluto, ¿no? Entonces aquí, antes de ver, vamos a recordar. Entonces, si nosotros tenemos cualquier número, entonces, dado un número real, ¿ah? Es decir, ya sea entero, natural, racional, cualquier número. Entonces, definimos su valor absoluto. ¿Cómo lo vamos a definir y denotar? De este modo. Entonces, vamos a anotar así, y esto se va a leer como valor absoluto de A, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos cualquier número, podemos sacar su valor absoluto. Entonces, por definición, el valor absoluto de un número dice que es el mismo número si ese número es mayor o igual que 0. Y es su negativo si ese número es menor que 0. ¿Ya? Entonces, esa definición, no se olviden, porque igual cuando ustedes vean cálculo 1, esa parte van a llevar, obviamente, más desplazado, van a hacer ecuaciones, inecuaciones con valor absoluto y demás, ¿ya? Pero la definición básica es esta. Para cualquier número real, tenemos la definición de valor absoluto de ese número. ¿Y a qué es igual? Entonces, vemos, si ese número es mayor o igual que 0, entonces su valor absoluto es el mismo. Si ese número es menor que 0, entonces multiplicamos por menos a ese número y ese es su valor absoluto. Ejemplos. Valor absoluto de 5. 5 es mayor o igual que 0. Sí, ¿no ve? Por tanto, su valor absoluto simplemente es el número 5. Valor absoluto de menos 2.
¿El menos 2 es mayor o igual que 0 o es menor que 0? Menor. Menor que 0. Entonces, cuando yo tengo un número menor que 0, su valor absoluto es multiplicar por menos a ese número, es decir, lo pongo un menos ahí adelante y anoto el número. ¿Cuánto es el número? Menos 2. Regla de signos. Menos por menos, más, ¿no? Ahí nos va a salir un número positivo. Un último ejemplo. Valor absoluto del valor pi. ¿Cuánto es? Pi, ¿cuánto vale pi? 3.1416. ¿Es un número mayor o igual que 0 o menor que 0? Mayor. Por tanto, su valor absoluto es el mismo, ¿no? Entonces, siempre el valor absoluto de cualquier número real nos va a salir un número positivo. Ese número positivo nos va a servir, bueno, es el resultado, ¿no? De lo que es el valor absoluto de cualquier número. Entonces, para números negativos, números positivos, su valor absoluto siempre es positivo. Cuando yo tengo números que son mayores o iguales a 0, su valor absoluto es el mismo. Para cuando yo tengo números negativos, es decir, menores a 0, su valor absoluto simplemente es multiplicar por menos 1 al número y es su valor absoluto. ¿Ya? Entonces, esto es solo un recordatorio porque ahorita para la definición, para el criterio de divisibilidad entre el 11, vamos a utilizar eso. Entonces, volvemos a los criterios de divisibilidad. Ya, bien, para el criterio de divisibilidad del número 11, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la condición, ¿qué condición deberá de cumplir aquel número dado para que sea divisible entre 11? Entonces, para esto nos vamos a fijar en suma de dígitos. Y nos vamos a fijar también en una diferencia. Y a esa diferencia vamos a sacarle el valor absoluto. Entonces, la condición que debe de cumplir es la siguiente. Entonces, yo agarro los dígitos de todas las posiciones pares. A esto lo voy a restar la suma de dígitos de todas las posiciones impares del número dado. A esta resta le voy a sacar el valor absoluto y voy a verificar si ese resultado es 0, pues múltiplo de 11 para que veamos si este número que nos hemos dado es o no es divisible entre 11. Entonces voy a anotárselos aquí lo que les he dicho. Entonces agarramos el valor absoluto de quién. Entonces, agarro primero todos los que están en la posición par de un número dado. Entonces, sumo todos esos dígitos. A ese resultado le voy a restar la suma de todos los dígitos de ese número, pero de posiciones impares. Entonces ahí voy a tener un resultado. No sé si va a ser positivo o negativo, pero para que no tenga problemas, voy a sacar el valor absoluto y voy a verificar. Si este número, si este resultado va a ser 0, a ver, entonces aquí sí mejor lo voy a anotar. Si este resultado
que tengo de este valor absoluto es 0 o es 0 o va a ser un múltiplo de 11. Entonces, el número que inicialmente me había dado va a ser un número divisible entre 11. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Un número grande. El que tienen en su texto también nos vamos a dar. 82.918. Este número será divisible entre 11. Vamos a verificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Agarramos el valor absoluto de ¿quién? De todos los dígitos primero en la posición par. ¿Quiénes están en la posición par? Están en la posición 1, posición 2, par. Posición 3, posición 4, par. Entonces, si lo sumamos, sumamos los dígitos de la posición de todas las posiciones pares del número dado. Entonces, aquí vamos a tener la sumatoria de 2 con 1. Y a esto le vamos a restar ¿quién? La sumatoria de dígitos del número de todas las posiciones impares. ¿Quiénes están en posiciones impares? Este está en la posición 1, posición 3, posición 5. Entonces, agarro esa sumatoria, esos dígitos y los sumo. Es decir, tengo el 8, tengo el 9 y tengo el 8. ¿Cuánto nos da ese resultado? Ese resultado nos da, a ver, haciéndolo paso por paso, aquí tenemos 3 menos, ¿cuánto? 8, 8, 16, 25. 25. Entonces tenemos valor absoluto de ¿quién? 3 menos 25. ¿Cuánto es 3 menos 25? 22. 22, positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Cuando hacemos sumas de números, suma resta de números, siempre prevalece el signo del mayor, ¿no? O sea, signos diferentes se resta, prevalece el signo del mayor. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 22? Menos 22, perdón. 22. Positivo. 22, ¿no? Porque hemos dicho, cuando tenemos números negativos, multiplicamos por menos 1 ese número y obtenemos su valor absoluto. En este caso, tendríamos menos 22 por menos 1, que sería menos, multiplicación de signos primeramente, menos con menos más, y 22 por 1, 22, ¿no? Entonces, el valor absoluto de menos 22, 22. ¿Este número es divisible entre 11? Sí, ¿no? Entonces, perdón, es divisible entre 11 o es múltiplo de 11, que es lo mismo, entonces sí. Por tanto, este número es un número que es divisible entre 11, ¿no? Entonces, de ese modo, podemos ir verificando de cuando tenemos otros ejemplos y ver divisibilidad entre 11. Bien. Entonces, para el criterio de divisibilidad del 13, ¿qué condición deberá de cumplir?
para que un número sea divisible entre 13. Entonces, la condición que debe de cumplir es la siguiente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el número y lo mismo, vamos a agarrar el último dígito del número, ¿ya? Entonces, agarramos el último dígito del número y lo guardamos. A los dígitos restantes los anotamos. A esos dígitos restantes les quitamos el último dígito multiplicado por 9 y vemos este resultado. Si este resultado nos va a dar 0 o un múltiplo de 13, entonces ese número va a ser un número divisible entre 13. Entonces, la condición que debe de cumplir es que, lo vamos a anotar de esta manera. A ver cómo se los anota para que sea resumido. Se los voy a anotar como una ecuación, ¿ya? Entonces aquí nosotros agarramos todos los dígitos sin considerar el último dígito. Del número en cuestión. Entonces, tenemos todos los dígitos del número que queremos saber si es divisible entre 13 o no, y los agarramos a todos ellos sin considerar el último dígito, ¿ya? A este le vamos a restar el último dígito y lo vamos a multiplicar por el número 9. Entonces, agarramos todos los dígitos primeritos sin considerar el último dígito. A ese resultado le vamos a restar el último dígito multiplicado por 9. Entonces, el resultado de esta operación debe de ser 0 o, en todo caso, múltiplo de 13. ¿Ya? Entonces, si el resultado de esta operación, de esta resta, va a ser 0 o múltiplo de 13, entonces ese número va a ser el número del cual queremos saber si es un múltiplo de 13, va a ser múltiplo de 13 o divisible entre 13. Ya, entonces esto es directamente la ecuación que se los estoy anotando. Obviamente en el texto que ustedes tienen de referencia, ahí está todo anotado literalmente. Disculpe, Inge. ¿El texto en dónde lo puede encontrar? Bien, para el criterio de divisibilidad. Disculpe. ¿Sí? Mi compañero dice, ¿dónde puede encontrar el texto? Sí, estaba buscando una versión actual, pero he encontrado justamente recientemente, he encontrado bueno, nos han pasado la versión que se va a utilizar, entonces esa yo se los voy a subir en la página, ¿ya? En la plataforma de Classroom. Del mismo modo que se ha subido, ¿no? El programa analítico, igualmente se va a subir el texto principal de referencia que vamos a tener para el curso, ¿no? Entonces, ahí está, en realidad, todo lo que estamos viendo, ahí está, ¿no? Más que todo, las clases son para quitarles duda. Ustedes, como les digo, es un corto tiempo que se tiene, ¿no? Para todo el curso. Y más que todo ustedes traten de leer
interpretar y si tienen alguna duda, entonces pueden preguntarlo en clases. Está bien, muchísimas gracias. De nada. Ya, entonces, ¿qué condición debe de cumplir un número dado para saber si es o no divisible entre el número 17? Lo mismo, vamos a anotarlo como el criterio de divisibilidad de 13. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos vamos a fijar entre el resultado de una resta. ¿De qué resta? Lo mismo, vamos a agarrar todos los dígitos del número sin considerar el último número, el último dígito, perdón. A este resultado le vamos a restar el último dígito que no hemos considerado en esta parte, en esta expresión. Y lo vamos a multiplicar por el número 5, ¿ya? Entonces, nos vamos a fijar en este resultado. Este resultado debe de ser 0 o múltiplo de 17. Entonces, nos fijamos. Si es 0 o múltiplo de... Entonces, si esa resta de esa ecuación va a ser 0 o múltiplo de 17, entonces ese número va a ser divisible entre 17 o múltiplo de 17. Bien, como les digo, tenemos muchos otros más criterios de divisibilidad, los cuales no vamos a mencionar, ¿no? Todos porque son en cantidad. Vamos a dejarlo aquí, esos criterios, pero ya tenemos los suficientes para cuando nosotros queramos realizar algunos problemas. ¿Ya? Entonces, como les digo, estos no son los únicos criterios de divisibilidad que se tiene para diferentes cantidades. Hay más. Entonces, pero entre los principales se encuentran estos. Bien, ahora vamos a continuar con un poco más de teoría. Y vamos a ver otra definición. Vamos a entrar a lo que son los números primos. Ya en este caso, básicamente la definición, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto qué es un número compuesto, ¿no? Un número compuesto, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la característica que tienen los números compuestos? ¿Cómo eran los números compuestos? Que tienen que Tenían tener... un número compuesto era divisible entre el 1 de hecho, entre el mismo de hecho, solamente eso, o tenía otros divisores más para hacer un número compuesto. Tenía otros divisores más. Otros divisores más, ¿no? Entonces, un número compuesto, ya hemos visto, era aquel número tal que no solamente tenía divisores al 1 y a sí mismo, sino que tenía a otros más como divisores, ¿no? Ahora vamos a ver la definición de lo que son los números primos. ¿Cómo se caracteriza un número primo? Entonces, un número primo es aquel entonces un número primo va a ser un número primo, perdón, va a ser un número primo siempre que va a tener como divisores
al propio número y al 1, nada más. Entonces, cuando aquí, siempre que anotemos la unidad, ese término, nos estamos refiriendo al número 1, ¿ya? Al número natural 1. Entonces, todos los números, tales que sus únicos divisores sean el mismo número y el número 1, entonces ese es un número primo, ¿no? Que tenemos. Ejemplos. Hay muchos ejemplos, ¿no? Antes, aquí vamos a ver, por ejemplo, el número 1. El número 1 es divisible entre 1, sí. Es divisible entre 1 mismo, que es el mismo, sí. Verifica, ¿no?, lo que es la definición de número primo, pero para nosotros y en muchos textos se considera al número 1 como un número no primo, ¿ya? Entonces, a pesar de que cumple, ¿no?, la definición que se tiene aquí, vamos a considerar el número 1 como un número no primo, ¿ya? Entonces, considerando esta observación que les he hecho y teniendo, no sé, los números naturales, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente número que podemos considerar como el menor primo? El 3. El 3 puede ser. Ya bien, a ver, daremos ejemplos de primos y ejemplos de no primos. Primero, ejemplos de primos me van a dar ustedes. ¿El número 2 será primo? No, ¿Por qué? porque... no sé. Sí, es primo. Sí es. Es, ¿no? Porque cumple la definición. El número 2 tiene como divisores a él mismo y a la unidad. No hay otro más. Otro número primo. 3. 3, muy bien. No. ¿El 4 es primo? No. No, no ve, porque tiene como divisores, aparte del 1 y el 4, al 2, ¿no? Y cuando en realidad ese sería un número compuesto. Sí. El 5 es primo, ¿sí, no? Y así podemos ir nosotros dándonos una cantidad infinita de ejemplos de números primos. Y también podemos dar los números no primos, es decir, números compuestos, ¿no? De hecho, hay diferentes técnicas, ¿no?, para verificar cantidad de primos o números primos que se encuentran entre ciertos intervalos y demás, ¿no? Que eso también está un poco más desglosado en una tablita que lo tienen en el texto de referencia, que está en el capítulo 3, ¿ya? Ahorita todo lo que estamos viendo está en lo que es el capítulo número 3. Bien, entonces, de aquí lo que más nos interesaba era la definición de lo que son los números primos. Entonces, ahorita lo que nos toca ver para esta parte, para culminar, ya hemos visto lo que eran criterios de divisibilidad, hemos visto números primos y vamos a ver ahora lo que es una descomposición en factores primos. ¿Ya? Y con eso vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy.
Bien, entonces, para nosotros ver la descomposición de un número en factores primos, simplemente es anotar este número como multiplicación de números primos. Es decir, dado un número, expresar a este como producto de números primos es su descomposición en factores primos. Entonces, podemos anotar. ¿No? Entonces, descomponer un número en factores primos simplemente es anotar ese número como producto de factores primos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los factores primos de la descomposición de factores primos de un número dado? Entonces, para tener la descomposición de factores primos, vamos a hacer podemos ayudarnos de una tabla en la que nosotros veamos los divisores que tiene ese número, pero los divisores primos, ¿ya? Los divisores primos del número. Por ejemplo, tenemos, para culminar, ¿no? Entonces, en su primer ejemplito que tienen ustedes en su texto, es la descomposición del número 144 en factores primos. Entonces, vamos a ver, cito, para culminar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, anotamos el número y vamos a hacerlo con una tablita. Entonces, vamos a ver los divisores que tiene este número, considerando los números primos, ¿no? Estamos considerando números primos, entonces verificamos cuál es el menor primo que tenemos. El número 2. 2. Entonces, ¿este número es divisible entre 2? Sí. Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es 144 dividido entre 2? 72. Exacto. Ahora, tenemos nuevamente, reconozcamos este número. ¿Este número es divisible nuevamente entre 2? Sí. Sí, ¿no? Termina en 2, un número par. Por Sí. tanto, es divisible nuevamente entre el menor primo, que sería 2. ¿Cuánto es 72 dividido entre 2? 36. 36. 36. Nuevamente, ¿no? Verificamos. ¿Este número es divisible entre 2? Sí, termina en 6. Entonces, o sea, aquí ya vamos practicando, ¿no? Los criterios que hemos visto. Entonces, ¿es divisible entre 2? Sí. ¿Cuánto es? 18. 18. 36 entre 2, 18. ¿No? Entonces, 18 es nuevamente divisible entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto es? 9. 9. ¿9 es divisible entre 2? No. Entonces, consideramos el siguiente primo que tenemos que le sigue al 2. ¿Cuál es? El 3. El 3, muy bien. Y vemos, ¿9 es divisible entre 3? Sí. Sí, ¿no? Tenemos 3. Y nuevamente tenemos 3. Consideramos
nuevamente el primo 3 y tenemos que 3 es divisible entre 3 y llegamos a lo último, ¿no? Ya no podemos hacer más divisiones enteras. Entonces, ¿cuál es la descomposición del número, en este caso, para el ejemplo del 144 en factores primos? Es simplemente anotar todo esto que nos ha resultado de esta tablita como producto, ¿no? Entonces, 144 no es más que la multiplicación de ¿qué números primos? De todos estos. 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces 3 por 3. Entonces, la descomposición en factores primos de un número simplemente es un producto de números primos que nos dé como resultado el número en cuestión, ¿no? Y para obtenerlo podemos ayudarnos de este tipo de tablitas y generar, ¿no?, descomposiciones de diferentes números. Bien, entonces aquí igual podemos darnos infinidad de ejemplos, pero son sencillos, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan practicando, vayan resolviendo ya los ejercicios que se tienen planteados en el capítulo. Como les he comentado, aquí vamos a quedar, ya, hoy quedamos aquí, pero lo que de ustedes su tarea es comenzar a practicar, ¿ya? Comiencen desde ahora, chicos, porque ahorita está muy fácil, ¿no? O sea, tenemos hasta ahorita lo que hemos avanzado son cosas inclusive que estamos recordando, ¿no? Entonces, para un poquito más entrenar la mente, para no olvidarnos, para refrescarnos, hay que comenzar a practicar, ¿ya? En el texto tienen hartos ejercicios que pueden realizar. Pueden comenzar con los ejemplos que se tiene y ver, ¿no?, las técnicas que han utilizado, todo, y luego pasar a los ejercicios propuestos y comenzar a resolver. Si tienen alguna duda o algo, entonces la siguiente clase de los ejercicios que han intentado resolver, pueden preguntar, sí, pueden preguntar. Entonces, sobre la teoría que se tenía que ver para esta sesión, es esa, ¿ya? ¿Tienen alguna duda sobre esta primera parte? No, listen. No, a ver, porque estamos claros. Como les he dicho, ahora que está así fácil, entendible todo, vayan practicando. ¿Para qué? Para entrenar más su mente y para inclusive sacar algunas técnicas, ¿no?, que se tiene ahí ocultos en algunos ejercicios. Vayan resolviendo. No dejen pasar ningún ejercicio, ¿ya? Es lo importante ahorita, es después de ver teoría, practicar, ¿ya? Si ustedes no van a practicar, la teoría se puede borrar de nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que va a consolidar más que todo la teoría? ¿Qué va a hacernos entender mejor? La práctica, ¿no? Entonces, practiquen, vayan practicando, hagan ejercicios. ¿Tienen 3 textos de referencia? Sí, pero concéntrense un poquito más en el primer texto, ¿ya? Vayan resolviendo. Comiencen ya con los ejercicios. Entonces, el día lunes, yo sé que tal vez ya van a tener algunas dudas y la parte final de todas las clases va a ser para eso, para que podamos ver algunos ejercicios y si han tenido, no sé, algún problema con alguna parte que no se ha entendido, entonces va a ver eso, ¿no? Entonces, todas las primeras partes de todas las clases, principalmente vamos a ver teoría y luego ejemplos, ¿no? Inclusive, ¿no?, como estamos viendo en cada parte teórica, estamos viendo ejemplos. Lo único que resta es que ustedes hagan ejercicios, ¿no? Entonces vamos a quedar en eso si no tienen ninguna duda para esta sesión. Y nos estaríamos encontrando el día lunes
a las 8 de la mañana. Estoy listo. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Estudian, practiquen.